Edificio Bicentenario de Canal 12 presenta Noticiero Estelar con Roxana Webb, Manuel Burgos, Pamela Celaya y Esmeralda Ayala. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que inicien su semana informándose con nosotros. Bienvenidos. Buenas noches, lunes 8 de julio, estamos listos para presentarles las noticias. ¿Qué es lo más importante a nivel local y a nivel internacional? Ustedes lo van a conocer aquí en Noticiero Hechos. Comenzamos con nuestros titulares. 1000 hombres se sumarán a las tareas de seguridad pública en apoyo al plan de control territorial. Conozca las reacciones que está generando el anuncio de las autoridades de la Defensa Nacional. Desde el lugar convertido en cementerio clandestino y donde fueron localizados los cadáveres de militares privados de libertad, Fiscalía General anuncia la creación de un grupo especial que investigará los casos de desapariciones. $2 millones habría costado la compra de un edificio en ruinas. El inmueble fue adquirido por el gobierno anterior para albergar oficinas de migración. Hasta la fecha, el lugar continúa en abandono. En medio de amenazas de redadas masivas en los Estados Unidos, autoridades salvadoreñas preparan reunión con funcionarios norteamericanos. El Papa Francisco elevó plegarias por los migrantes. Durante la ceremonia, el líder de la Iglesia Católica también lanzó duras críticas contra los países que han adoptado políticas anti-inmigrantes más severas. Comenzamos esta emisión de día lunes presentándole las diversas opiniones que ha generado el anuncio de las autoridades de la defensa sobre el reclutamiento de 1000 hombres en apoyo al plan de control territorial. Conozcamos qué dicen los diputados sobre este tema. 1000 hombres se sumarán a las tareas de seguridad pública para apoyar el plan de control territorial. Todos serán reclutados. En los últimos 10 años los reclutamientos han sido bien mínimos. Ahora ya estamos trabajando para reclutar 1000 hombres más. Algunos no concuerdan con la idea de un reclutamiento a tal magnitud, sin antes tener claro un filtro. El crimen organizado podría considerar una oportunidad para ingresar a las filas de la institución. Piden claridad en la iniciativa. No es que van a hacer a rasazón como antes se hacía, que montar camiones y empezar a cazar cipotes pues, para meterlos ahí. Eso es volver al pasado. Es la puerta segurita para que se metan en marero. Pero estos elementos no serán tomados al azar de la población civil. De acuerdo al diputado de Arena y militar retirado Mauricio Vargas, se echaría mano de la reserva del ejército. Numan Salgado de Gana justifica la decisión por la falta de personal disponible para salir a las calles. Pero es que el reclutamiento del que están hablando es una invitación a la reserva que ya tiene destrezas para incorporarse a las tareas de seguridad. Hay a este momento 7.800 reservistas que, si ustedes se acuerdan, de los 31 millones, 11 millones son para pagarle a esos reservistas que están en tareas de seguridad. La fuerza pública está limitada y se necesita reforzar lo que es con miembros del ejército. Ahora los miembros del ejército tienen la facilidad o tienen lo que es la solvencia económica por parte de este gobierno. Esta semana se podría conocer a detalle la petición de $91 millones para la segunda de 7 fases que contiene el plan de control territorial. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la Policía Nacional Civil informó que entre junio y julio las capturas ascienden a 4.252 a escala nacional. Por homicidio son 355 detenidos. Además se suman 308 por lesiones, 166 por extorsión, por robo 94 y por hurto 71 personas. Solo este 7 de julio se reportó la captura de 100 personas en el país. Y este lunes el fiscal general de la República anunció la creación de un grupo especializado para los casos de personas desaparecidas, es decir, un grupo que va a investigar estos casos. Esto lo dio a conocer durante una verificación de las exhumaciones de cadáveres en un cementerio clandestino en Vista Lago, en el municipio de Ilopango. Acceder al lugar no es fácil. El panorama es desolador. Es uno de los rincones de la colonia Vista al Lago,
lugar que los pandilleros de la zona convirtieron en un cementerio clandestino. Esta se ha vuelto la manera de operar de los grupos criminales. Privan de libertad a sus víctimas y luego sepultan sus cuerpos en fosas. Solo en los primeros 6 meses de este año se tienen 1.687 familias en la agonía de no saber dónde está su ser querido, pues desaparecieron sin dejar rastro. Situación ante la que el fiscal general de la República se comprometió a crear un grupo especializado para tratar cada uno de los casos. No solo vamos a fortalecer nuestras unidades especializadas para poderle dar una pronta respuesta a toda la ciudadanía en este problema, sino que vamos a crear un grupo especial de fiscales que pueda ver el tema de los desaparecidos. Vamos a pedir el apoyo a la Policía Nacional Civil y vamos a fortalecer estas unidades que necesitan tecnología, necesitan personal, necesitan los recursos adecuados. Por ejemplo, solo en este cementerio clandestino de la colonia Vista al Lago se han localizado los restos de al menos 11 personas, incluyendo los de los 4 soldados que fueron asesinados en octubre de 2016, quienes previamente fueron raptados, torturados y luego les quitaron la vida con lujo de barbarie, según las investigaciones. Aparte de encontrar restos de soldados, hay otras personas también que también pues se les han encontrado sus restos. Vemos hay cuerpos que han sido desmembrados, que han sido atados, vemos distintas maneras en las que se ha hecho. Los grupos criminales han perdido toda sensibilidad. No les importa quién sea su víctima ni la edad. Atacan sin piedad. Si bien en los últimos días se registra una reducción en la cifra de los homicidios, casos de personas desaparecidas se conocen todos los días. Es parte del drama humano que está viviendo la sociedad. El fenómeno de los desaparecidos existe y es un tema que hay que atajar de raíz. Cada cuerpo que nosotros encontramos es hijo, es padre, es hermano, es familiar de alguien y hay que darle solución. Tras los hallazgos de los cuerpos en el cementerio clandestino de la colonia Vista al Lago, las autoridades reportan al menos 128 detenidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y precisamente el periodista Ernesto Cornejo nos ha preparado un informe en el que nos presenta la dura realidad que enfrentan los familiares de personas desaparecidas. Son casos de personas desaparecidas, la mayoría en edad entre los 15 a 39 años. Las historias de ellos son similares. Salieron a trabajar, estudiar o visitar a un amigo, pero nunca más supieron de ellos. Lentamente se están muriendo, por decirlo así, en su interior, porque es una agonía, es una impotencia no saber a dónde está. Ese fue el caso de Kevin Meléndez, un joven de 20 años de edad, quien desapareció el pasado mes de junio, cuando salía de estudiar del centro escolar Jorge Lardé en el barrio San Jacinto, en San Salvador. Para la familia es preocupante, un mes sin resultados en la búsqueda que opaca cada vez más el rayo de esperanza de encontrarlo con vida. A diario visitan hospitales y delegaciones, pero Kevin parece haberse esfumado sin dejar rastros que indiquen de su paradero. Compañeros de igual manera dijeron de que no sabían nada de él, ¿verdad? Entonces ya comenzamos nosotros a buscarlo de nuestros propios medios. Le comenzamos a llamar, no nos contestaba, le mandábamos mensajes al Facebook, al WhatsApp. Es más, el WhatsApp ese día, como que en ese mismo momento lo habían eliminado, ya no le caía ningún mensaje, decía de que forma de invitación para que él pudiera tener de nuevo su cuenta. Entonces nosotros nos preocupamos más porque no sabíamos nada de él, ¿verdad? También hay rostros de preocupación, sufrimiento y agotamiento en los contornos del Instituto de Medicina Legal, donde acuden familiares de desaparecidos. Recibí una llamada, nos dice la esposa, recibí una llamada el domingo, ayer hace 8 días, a las 11 de la noche. Esa llamada lo hizo salir a él y ya no regresó, no contestó el teléfono ni nada. Ahorita lo andamos buscando nosotros así, pues preguntando, hospitales, hemos venido ya acá 2 veces, pero no hayamos respuesta. Entonces y nadie lo ha visto ni nada. De acuerdo a las autoridades, en el 2018 registraron más de 3.500 casos de personas desaparecidas a nivel nacional. Tan solo en lo que va del 2019 ya registran más de 1.600 denuncias.
Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. El diputado por el Partido Arena, Josué Godoy, presentó un recomendable para que el gobierno conforme una comisión interinstitucional para la búsqueda de desaparecidos por causa de la violencia. El diputado pide que esta iniciativa sea incluida en los planes de seguridad. En la semana son 63 salvadoreños, en el mes son 252 y si esto lo permitimos vamos a cerrar el año con más de 3.000 personas desaparecidas. El clamor de las familias que acuden a nosotros como diputados, a las oficinas departamentales es alto. La gente nos dice, no importa, lo único con lo que nos conformamos es con poderle dar cristiana sepultura. Y el plan de control territorial tiene el visto bueno de la Iglesia Católica, aunque el arzobispo de San Salvador es claro en decir que para alcanzar mejores resultados es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Bien, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo. El tema de los desaparecidos sigue siendo un tema vigente, un tema en el que hay mucha gente preocupada en todo el territorio nacional, pensando dónde están sus seres queridos. Esto pues se viene a sumar a los retos que tiene pues el nuevo gobierno para darle respuestas a los ciudadanos. Vamos ahora con otras noticias que hemos preparado en un resumen. Un motociclista que conducía en aparente estado de ebriedad chocó contra la parte trasera de un taxi en el kilómetro 11,5 de la carretera panamericana a la altura de la aduana de Ilopango. El conductor responsable del accidente huyó del lugar y abandonó la motocicleta. Del 1 de enero al 7 de julio, la División de Tránsito Terrestre de la PNC contabiliza 1.054 conductores peligrosos detenidos en controles antidoping. De estos, 44 son mujeres. Las autoridades también contabilizan 10.183 accidentes viales en lo que va del año. El Comité Nacional de Cooperativas de El Salvador solicitó al presidente Nayib Bukele el nombramiento del presidente ejecutivo y representante legal del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. Aseguran que la falta de este titular puede afectar el funcionamiento de 1.200 cooperativas. El fiscal general Raúl Melara aseguró que van a recuperar todo el dinero presuntamente desviado en el caso de los 10 millones de dólares donados por Taiwán, luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador absolviera del proceso judicial al expresidente Antonio Saca, porque presentó la acusación cuando el caso ya había prescrito. Otro tema que está entre los del momento es el de la migración. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos hablaremos de un nuevo encuentro que van a sostener autoridades salvadoreñas con funcionarios de los Estados Unidos para tratar precisamente este tema, la migración. La ministra de Relaciones Exteriores llegó a la Asamblea Legislativa para hablar del tema migratorio. Ella se reunirá dentro de unos días con los diputados para otra sesión de trabajo, pero antes partirá a Washington para abordar con autoridades norteamericanas el estatus de protección temporal. Ante la crisis migratoria que no baja el volumen de alarma a nivel regional, la canciller de la República, Alexandra Gil, detalló que la red de consulados trabajará para atender esa situación y ayudar a los connacionales que se encuentran en los centros de detención con altos niveles de hacinamiento. Los países no pueden contener ya el nivel y el número de personas que tienen en estado de detención. Y el promedio de días en que se estaban tardando, obviamente, previo a esta administración, son en veces hasta 4, 5, 6 días para llegar, por las condiciones tan paupérrimas en que se encontraban nuestros consulados. El gobierno continúa haciendo su lobby para poner en firme el tambaleante estatus migratorio que enfrentan los más de 190,000 salvadoreños aferrados al TPS. Gil viajará junto a la embajadora de los Estados Unidos en el país, Jean Mains, para reunirse con autoridades norteamericanas. La Cámara Baja y el Senado están muy conscientes, muy receptivos de la situación que estamos viviendo en nuestro país y están dispuestos a colaborarnos y a escucharnos en todo lo que a nosotros nos está afectando, específicamente en el tema migratorio, en el tema de ya tener una decisión permanente para el TPS.
Pero esas acciones están lejos de frenar el flujo migratorio. Washington cuenta con México y Guatemala como aliados en la región para detener a las personas rumbo a Estados Unidos. Tomando todas las medidas para tratar de proteger a nuestra gente de esa situación. Estaré yo llamando a la canciller de Guatemala ahorita para ver cómo podemos aunar esfuerzos para que nuestra gente que se encuentre en esas condiciones tenga el mejor trato posible y se respeten sus derechos humanos. El gobierno salvadoreño continuará preparándose para el impacto económico que podría causar las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump. Mientras tanto, aún no decide si se podría convertir en el cuarto aliado de Estados Unidos para detener a los migrantes con rumbo al norte del continente. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. En la cifra del día, hoy hablamos sobre lo que aportan los tepecianos, es decir, los salvadoreños que están afiliados al TPS en los Estados Unidos. Y es que según la última publicación de la declaración de impuestos en el país norteamericano, son 4.600 millones de dólares lo que ingresan a las arcas del Estado, solo en concepto de impuestos. Esto sin incluir otras aportaciones con su nivel de consumo y transacciones que ellos realizan allá en los Estados Unidos. Sabemos que la migración es un fenómeno que afecta a muchos países a nivel mundial. Precisamente el Papa Francisco rezó hoy por esas personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen. Esto en una misa especial en la que además criticó fuertemente las políticas migratorias que adoptan algunos gobiernos. El Papa Francisco rezó por los migrantes en una misa especial este lunes, diciendo que son seres humanos y no solamente una cuestión social. La misa fue realizada en la Basílica de San Pedro y marcó el aniversario de la visita del Papa a la isla italiana de Lampedusa el 8 de julio de 2013. Francisco solo había sido papa durante 4 meses antes de visitar Lampedusa, la isla siciliana que durante años fue el principal destino de las personas que se embarcaban en la peligrosa travesía por el Mediterráneo desde Libia hacia Europa. Desafortunadamente, las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas con personas que han sido botadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, dijo Francisco. Ellos son personas, no solamente una cuestión social o cuestión de migración. Esto no se trata solamente de los migrantes, en el sentido de que los migrantes son los primeros de todos los humanos y de que ellos son el símbolo de todos aquellos que son rechazados por la sociedad globalizada actual. Desde la visita del Papa a Lampedusa y sobre todo en este pasado año, los gobiernos de Italia, Estados Unidos, Hungría y otras partes han adoptado políticas antiinmigrantes severas que van en contra del constante llamado papal a los gobiernos a abrir sus corazones y puertas a los necesitados. Rosalba Ruiz, Associated Press. Espíritu Santo, descienda. La ONU también ha fijado la mirada en el gobierno estadounidense por las denuncias de hacinamiento en centros de detención de inmigrantes. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional se defiende de la controversia. Las condiciones en las que permanecen los inmigrantes en algunos centros de detención en Estados Unidos llamó la atención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En un comunicado, Bachelet dijo que está profundamente consternada porque los niños son forzados a dormir en el piso en centros a su máxima capacidad, sin acceso a cuidado médico adecuado o comida. Su posición, sin embargo, se contrapone a la del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, quien asegura que los reportes que encendieron la polémica sobre condiciones de hacinamiento, al menos en centros de detención en Texas, no tienen fundamento. Hemos hecho muchísimo. Desde el 30 de diciembre, cuando hablamos sobre esto, teníamos 20 proveedores médicos en nuestros centros, en toda la frontera. Hemos construido instalaciones temporales. Estas son mucho más apropiadas, techos altos, más espacio para niños y familias. Bachelet considera que en la mayoría de los casos, los inmigrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre. Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte. El presidente Donald Trump, por su parte, mantiene su posición. Así lo indicó en un tuit horas antes de la reacción de la ONU. En primer lugar, la gente no debería ingresar a nuestro país de manera ilegal solo para que nosotros tengamos que cuidarlos. Deberían permitirnos que nos centremos primero en los ciudadanos de Estados Unidos. La polémica continúa escalando en el Congreso, donde representantes demócratas se reintegran a sus labores
y buscan conducir una investigación sobre la situación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. También les comentamos que la privacidad de millones de ciudadanos estadounidenses podría estar en riesgo, según una revelación que se ha hecho en Washington. Esta situación preocupa a los expertos sobre posibles violaciones a los derechos de la privacidad personal. Esto en su lucha contra la migración. Agentes federales han escaneado las caras de millones de personas sin su consentimiento. Expertos denuncian que funcionarios de inmigración y control de aduanas han minado bases de datos de licencias de conducción estatales utilizando tecnología de reconocimiento facial. Esto le ha permitido examinar millones de fotos de conductores sin su conocimiento o autorización, revelaron investigadores del Centro de Leyes sobre Privacidad y Tecnología en la Universidad de Georgetown. Estas bases de datos podrían ser los cimientos de una infraestructura de vigilancia sin precedentes que ni el Congreso ni las legislaturas estatales estadounidenses aprobaron. A partir del 2011, oficiales rutinariamente pidieron autorización al Departamento de Vehículos de Motor de diferentes estados para hacerlo. Jake Laperucci, experto en seguridad informática, cree que todos deberían preocuparse por estas revelaciones. Le otorga al gobierno un poder sin precedentes para llevar a cabo búsquedas de escaneo amplio en intentos de identificar y catalogar actividades individuales. Más de una docena de estados, incluidos Nueva York y el Distrito de Columbia, permiten a los inmigrantes indocumentados conducir legalmente, con licencias completas o tarjetas de privilegio para conducir. Esta búsqueda entre los datos de licencias de conducción podría ser una amenaza para todos los indocumentados, afirma Laperucci, y también para residentes y ciudadanos. Esta tecnología es altamente inexacta, es especialmente inexacta para las mujeres y las personas de color. Entonces, incluso si tienes a alguien que crees que ha cometido una serie de crímenes violentos, tal vez no sea la persona que aparece en los resultados de reconocimiento facial. Expertos afirman que esta es una grande violación de la privacidad, especialmente sin reglas o limitaciones. ICE, contactada sobre la cuestión, dijo que debido a lo delicado del argumento no hará comentarios sobre técnicas, tácticas o herramientas de investigación. Empero aclaró: durante el curso de una investigación, ICE tiene la capacidad de colaborar con agencias locales, federales e internacionales externas para obtener información que pueda ayudar a la finalización del caso y el procesamiento posterior. Este es un procedimiento establecido que es consistente con otras agencias de aplicación de la ley. Según los activistas para los derechos de los migrantes, este sistema podría violar la relación de confianza entre los ciudadanos, en este caso las de los indocumentados en particular y las autoridades estatales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y ante las amenazas de deportaciones masivas hechas por el presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ya movilizó cuerpos de seguridad para defender a los mexicanos que residen en territorio estadounidense. Mientras tanto, los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos buscan medidas legales para facilitar el trámite de deportación de sus ciudadanos. Hablemos sobre lo que ha publicado el presidente de la República a través de la red social Twitter. Hoy el mandatario habló precisamente de situaciones relacionadas con la seguridad. El presidente Nayib Bukele dijo: he ordenado a la Fuerza Armada y a la policía abordar aleatoriamente las unidades de transporte colectivo. Vamos a empezar a golpear a los asaltos, otra fuente de financiamiento del crimen. Como recordamos, hace poco se hizo viral un video en el que se mostraba cómo sujetos armados ingresaron a una unidad del transporte colectivo y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros. Una situación que se repite a diario en las calles de El Salvador. Y sobre este tema también tenemos la opinión de los usuarios del transporte colectivo. Vamos a saludar a nuestra compañera Tatiana Funes, quien nos tiene más datos sobre estas opiniones. Adelante, Tatiana, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Precisamente teníamos ahí el anuncio que daba esa noche el presidente de la República. Él había publicado o ha publicado a través de sus redes sociales que se le ordena tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil abordar aleatoriamente las unidades del transporte colectivo. Vamos a empezar a golpear los asaltos. Otra fuente de financiamiento del crimen era lo que publicaba esta noche el presidente de la República, Nayib Bukele. Al respecto, hemos querido conocer la opinión que a diario
estas unidades de transporte y a continuación se lo presentamos. Escuchemos. Viaja más confiado en el bus por los ladrones, por los pandilleros, todo eso, entonces pues más seguridad. En las unidades que usted viaja a veces se suben a sí, en esos buses siempre se suben, pero hoy se ha calmado bastante. Dicho, es importante eso. Y en las unidades que usted viaja es muy común los asaltos, por ejemplo. No, pues no mucho, por lo menos en la 201 no, pero en algunas otras unidades sí. Bueno, y ahí teníamos parte de las opiniones de la población salvadoreña. Ellos dicen que se van a sentir un poco más seguros al cumplirse esta orden de parte del presidente de la República, donde los elementos de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil van a comenzar a abordar estas unidades del transporte colectivo. Pero al respecto también el director de la PNC, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, ha publicado o ha respondido a esta orden del presidente de la República. Él ha dicho que cumpliremos sus instrucciones, señor presidente, de abordar aleatoriamente las unidades del transporte colectivo con la finalidad de evitar incidentes delincuenciales que afecten a la población usuaria y trabajadora. Era lo que publicaba esta noche el director de la Policía Nacional Civil. Compañeros. Bien, gracias Tatiana Funes. Ahí tenemos la información respecto a lo que piensan los ciudadanos de estos controles que se van a montar para tener, digamos, un mayor control sobre las unidades de transporte colectivo, lo que ocurre al interior de las unidades de transporte colectivo a todas horas del día. Además, teníamos lluvia en buena parte de la zona paracentral del país, así es que a guardar las precauciones del caso. En otras informaciones, la Policía Nacional Civil ha informado que entre junio y julio las capturas ascienden a 4.252 a escala nacional. Escuche usted, por homicidio son 355 detenidos. Además, se suman 308 por lesiones, 166 por extorsión, por robo 94 y por hurto 71 personas. Solo este 7 de julio se reportó la captura de 100 personas en todo el país. Ya les decíamos más temprano que se había anunciado este día en voz del fiscal general la creación de una unidad o un grupo especializado para los casos de personas desaparecidas. A continuación tenemos parte de las opiniones de la población salvadoreña sobre este anuncio. Ese punto yo diría que está bueno porque hay más seguridad, pues por la situación en la que estamos viviendo, pues hay bastante intranquilidad, ¿va? Y con eso quizás vendría a fortalecer más la seguridad para el país, ¿verdad? Hombre, bien, hombre, para que cuiden el país, hombre. Magnífico. Y lo que está haciendo el gobierno está bueno. Las leyes son las que mandan. Tienen que poner una ley para que ellos tengan un poder, porque como son 3 poderes del Ejecutivo, ahí es donde ellos tienen que avalar. Yo no le permitiría que se fuera a un lugar así, como madre. No le permitiría. ¿Por qué? Por los riesgos que corren. Siempre corren riesgos. Bueno, ahí tenemos parte de la reacción de los ciudadanos ante lo que anunciaba esta mañana la gente encargada de la seguridad. El ministro de la Defensa específicamente decía que era necesario reclutar 1000 hombres. Ahí tenemos pues lo que dicen los ciudadanos. Recordemos que los reclutamientos fueron un problema, fueron una preocupación para muchos padres durante el conflicto armado. Y hoy se vuelve a hablar del tema, así que ahí tenemos la reacción de los ciudadanos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a continuar con más noticias en esta noche de lunes. Gracias, Pamela. Vamos ahora con las noticias internacionales. 29 personas perdieron la vida en la India luego que un autobús perdiera el control cuando transitaba por un puente. El informe a continuación. Un autobús que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un muro de separación de un puente carretero y cayó en un sumidero en el norte de la India la madrugada del lunes, causando la muerte de al menos 29 personas a bordo, informaron las autoridades.
La mayoría de los pasajeros dormía al momento del accidente ocurrido en la autopista Yamuna cerca de Agra, en el estado de Uttar Pradesh. El autobús se dirigía a Nueva Delhi, procedente de Lucknow, la capital del estado. Las autoridades dijeron que 18 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, 6 de ellos en estado grave. Las causas del accidente están siendo investigadas. Un juez local dijo a la prensa que el autobús viajaba a exceso de velocidad y el chofer probablemente se quedó dormido. No se sabía si el chofer se encontraba entre las personas fallecidas. La India cuenta con las carreteras más letales del mundo, en las que anualmente mueren 150.000 personas y 470.000 resultan lesionadas. La mayoría de los accidentes se debe a la manera arriesgada de conducir, al mal estado de las carreteras y al uso de vehículos de modelos viejos. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y el gobierno en disputa de Venezuela anunció que su delegación ya se encuentra en Barbados para participar en el diálogo anunciado horas antes con la oposición. Esta liderada por Juan Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega para encontrar una salida a la crisis que enfrenta Venezuela. Celia Mendoza de La Voz de América nos tiene los detalles. La isla de Barbados ya está lista para el inicio de la tercera ronda de negociaciones por parte del mecanismo de Oslo, como ha sido denominado por el gobierno interino de Juan Guaidó, a los diálogos de Venezuela dirigidos por el gobierno de Noruega. Desde hoy, lunes, ya están en este lugar las partes, esto de acuerdo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que confirmó por medio de un comunicado de prensa la presencia de sus representantes en esta isla caribeña. Por ahora no es claro cuál podría ser el plan de trabajo en los próximos días, ya que todo esto se ha mantenido absolutamente secreto, pero lo que sí se ha establecido es que se seguirán los diálogos que se mantuvieron desde las 2 reuniones anteriores en Oslo y por medio de los cuales se está buscando implementar un camino a unas elecciones justas y transparentes. Sin embargo, la oposición ha sido clara que se necesita establecer un camino a la cese y a la usurpación, y esto llevaría a que Nicolás Maduro no hiciera parte de unas posibles elecciones presidenciales. Sin embargo, la posición del gobierno en disputa de Nicolás Maduro es otra, en las cuales ellos están presionando para que él pueda estar presente en esa boleta electoral. Todo esto se tendría que dar bajo la perspectiva de establecer un nuevo CNE, el Consejo Nacional Electoral. Detalles que se vendrían a trabajar durante esta negociación que, de acuerdo al presidente en disputa Nicolás Maduro, espera lleve a una mesa permanente de negociaciones. El gobierno interino de Juan Guaidó ha sido claro acerca de las violaciones del gobierno en disputa y también de que es necesario seguir adelante con diferentes mecanismos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados. Y ponga atención al siguiente dato, son cerca de 5.000 venezolanos los que a diario abandonan su país. Fue por eso que en el marco de la 4ª reunión técnica internacional del proceso de Quito fue establecida una hoja de ruta para el manejo de la creciente migración de esta población. Los refugiados inmigrantes de Venezuela al momento superan los 4 millones. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina y, según señala William Spindler, portavoz de ACNUR, la cooperación internacional es clave para enfrentar este proceso. Todos los países de la región han sido afectados, pero el país que ha recibido el número mayor de venezolanos es Colombia, con 1.300.000. Estamos hablando de cifras oficiales, podrían incluso haber más, seguido por Perú. Educación, salud, vivienda y trabajo, entre otras, son áreas impactadas por la creciente llegada de estas personas a países de la región. Es por ello que en el marco del proceso de Quito se acordó una hoja de ruta para su incorporación a partir de acciones sencillas como la identificación mediante la tarjeta de movilidad. Un documento que les permita tener acceso a los servicios públicos en los países en donde se encuentran y facilitar su movilidad a otros países. Y resalta que la falta de documentos genera vulnerabilidad. Los venezolanos continúan saliendo de su país a un ritmo de cerca de 5.000 personas al día. La falta de documentos no ha sido un obstáculo a la salida de los venezolanos. Sin embargo, la falta de documentos sí los pone en riesgo, siendo la explotación uno de ellos. Asimismo, el vocero señala que otro de los puntos tratados en el encuentro fue la validación de títulos para que venezolanos puedan ejercer su profesión en otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y seguimos hablando de Venezuela. La Asamblea Constituyente de ese país debe ser disuelta y los poderes de la Asamblea Nacional
la original restaurados. Esto como un paso elemental para el retorno a la democracia. Eso es lo que dijo hoy la Comisión Interamericana de Juristas, CIJ, que solicitó a la comunidad internacional que se involucre en la creación de una comisión de investigación. Y el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos emitió advertencias de tormentas eléctricas severas y avisos de inundaciones en varias áreas. Y es que una fuerte tormenta eléctrica se está moviendo a través de Austin. Con estas tormentas serán posibles rayos, granizo de 1/4 de tamaño, lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos. Basta con ver las imágenes para hacernos una idea del impacto que podría tener este fenómeno. Estaremos pendientes e informándoles cómo se mantiene la situación. Revisemos información de carácter centroamericano. Vamos a comenzar en Nicaragua. La policía rodeó la parroquia de San Antonio en Jinotepe, donde se oficiaba una misa para conmemorar un año de la masacre de decenas de personas durante un ataque de las fuerzas combinadas del gobierno. Esto como parte de la crisis sociopolítica que vive esa nación. Mientras los feligreses salían del templo y se manifestaban, agentes antidisturbios y de la Policía Nacional llegaron al lugar para amenazarlos y lograr disolver la actividad. El ataque ocurrió el 8 de julio de 2018, cuando el gobierno ordenó la operación limpieza en los municipios de Jinotepe, Diriamba y Dolores. Organismos de derechos humanos reportaron más de 20 muertos durante ese ataque. Vamos a comerciales y ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Así es, les queremos contar que los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibieron al ministro de Trabajo, al secretario jurídico de la Presidencia y representantes de los trabajadores destituidos. Esto luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara la eliminación de 5 secretarías. Todas las partes expusieron sus argumentos sobre la propuesta de reforma a la ley de salarios. Esperamos que se nos resuelva esta incertidumbre favorablemente y que seamos reubicados. Tomen conciencia de que necesitamos nuestros trabajos. Llegan en representación de las 736 personas quienes durante el último mes se han mantenido en un limbo por su situación laboral. Tras la eliminación de 5 carteras de Estado, se presentaron al Congreso para exponer sus casos ante los diputados que conforman la Comisión de Hacienda, encargados de estudiar una reforma a la ley de salarios. Existe una serie de violaciones legales, constitucionales, que no hace posible tomar la decisión de aprobar este decreto legislativo que se está conociendo en esta comisión. Pero según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el secretario jurídico de la Presidencia, ahora todo está en manos de los diputados. Ellos serán los que definirán el futuro de quienes a la fecha son considerados destituidos. A nadie se le ha despedido, la gente tiene sus plazas, la gente está recibiendo sus salarios, se les está pagando, ustedes pueden preguntar con cualquiera de ellos, lo que ya no existe es la entidad. La pelota la tiene la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos pedido la reforma de la ley de presupuesto para que se les indemnice con base al presupuesto 2019. No tenemos nada que esconder y hay que entregar toda la información que se requiera, pero también ustedes tienen una responsabilidad como primer órgano de Estado de permitirnos que manejemos desde el Ejecutivo, bajo las competencias del Ejecutivo, también con nuestra visión. Pero los parlamentarios opinan diferente. Y a esta Asamblea Legislativa un proyecto de decreto sin que esté acompañado de el estudio al cual pues la distinta jurisprudencia hace referencia, el cual es un requisito necesario para que se pueda proceder de manera adecuada en estos casos. Nosotros no podríamos constitucionalmente, si vamos a atender lo que la Sala de lo Constitucional ordenó, no podríamos tomar una acción. Pero partamos de las disposiciones que tenemos que cumplir. Si a mí me dicen que no tenemos facultades, perdónenme, pero es un error seguir insistiendo en ese argumento que no contribuye a la causa de defender a los trabajadores.
La indemnización de los trabajadores se estima que tendrá un costo de $8 millones. La solicitud del Ejecutivo tiene 3 semanas en discusión y continuará en estudio hasta que los legisladores determinen el rumbo a seguir. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y cientos de personas resultaron afectadas por el cierre de la carretera panamericana a la altura de San Martín. Conductores de mototaxis protestaron por supuesta competencia desleal. A continuación los detalles. Con pancartas y fotografías en manos, conductores de mototaxi bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 14 de la carretera panamericana a la altura de San Martín. La inconformidad es la competencia que ellos llaman desleal de la circulación de otros vehículos pequeños que prestan servicios de taxis en la zona. Dicen que se han visto disminuidas sus ganancias. Lo que estamos haciendo es producto de la inobservancia de las instituciones, de la de tránsito, del BMT, en resolvernos la problemática que nosotros les hemos hecho llegar por escrito, y en reunión con los de tránsito también ellos lo han sabido y no nos han dado respuesta. Lo que solicitamos es que se acerque una autoridad de tránsito debidamente competente, capaz para podernos resolver el problema. El paso fue restringido por más de 1 hora y media, luego que llegaran las autoridades de la División de Tránsito y entablaran un diálogo para permitir la circulación en uno de los carriles de la arteria. Acá lo que está pasando son gentes agremiadas a una asociación de mototaxis que trabajan de forma irregular, no están autorizados. Se toman la decisión propia de cerrar un carril, lo cual no se puede. Entonces ahorita se ha hablado con ellos para que liberen carriles. Los más afectados fueron los cientos de personas que venían del oriente hacia el centro del país, pues caminaron varias cuadras. Algunos llegaron tarde a sus lugares de trabajo y centros de estudios. Como yo viajo en un bus de las 5:30, yo dentro a eso de las 8 no puedo llegar a tiempo al lugar de destino donde yo quiero ir. El cierre fue levantado por parte de los conductores de mototaxis, pero hicieron el llamado a las autoridades del Viceministerio de Transporte a que investiguen lo más pronto posible el ingreso de estos nuevos vehículos, ya que consideran que no tienen ninguna autorización para brindar servicios de taxi en la zona. Con imágenes de Gerardo Borja, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a pasar a otros temas. En un municipio del departamento de La Libertad, toda una familia se dedica a la producción de mangos, algo que inició como una apuesta ante la falta de oportunidades. Nuestro compañero Julio Guevara los conoció y nos cuenta su historia. Le tengo el mango, 3 por el dólar. Mango, 3 por el dólar. Gritando a todo pulmón. Mango, 3 por el dólar. Así encontramos a Maximino en el Parque Central de Tamanique, La Libertad. Tiene 8 años. Este día no hubo clases y le pidió permiso a su papá para ir a vender mangos. Tiene clientela. En cuestión de minutos, vendió más de 100 unidades. Saco a la venta a las 6 y cierro a las 10 porque me voy para la escuela. ¿Qué grado estudias? 4. ¿Por qué te gusta trabajar? Me gusta ayudarle a mi papi. Sin lugar a dudas, estamos frente a un exitoso comerciante que en sus tiempos libres decide seguir los pasos de su papá. También se llama Maximino y es el productor más grande de mango panadés en este municipio. Miren qué preciosura de propiedad. Te vende porque cuando uno empieza, acuérdate que empieza como algo dudoso si te va a funcionar aquello o no. Pero después de ver los resultados te sientes satisfecho de haber logrado lo que te propusiste. En realidad es toda una familia que se dedica a la producción de esta fruta. Hace algunos años, ante la falta de oportunidades por vivir en zona rural, decidieron apostarle a los cultivos. Comenzaron con granos básicos, pero como han perdido valor, sembraron mango, sin imaginar que les cambiaría la vida. Pues para mí como familia es una gran alegría producir esta clase de mango. Aparte que nos ayudamos como familia y nuestro cantón y demás aquí alrededor disfrutan también de este mango.
Ahora distribuyen mango en todo Tamanique y en municipios aledaños. La fruta que produce esta familia ha ganado mercado. Por cierto, tienen una clave y decidieron compartirla. Trabajan con insumos orgánicos, quiere decir que esta fruta es libre de químicos. ¿Por qué decidió trabajar de manera orgánica, don Maximino? Por una cosa bien importante, aquí nosotros en el planeta estamos acabando con el planeta nosotros mismos. Y cuando es algo natural sabemos que no dañamos ni el medio ambiente y estamos dándole algo bueno a nuestro cuerpo y a la persona que lo consuma. La cosecha está en su mejor momento y los García Montano lo saben, incluyendo al pequeño Maximino, que aprovecha sus ratos libres para vender, pero nos dejó claro que su prioridad es terminar los estudios. Quiere ser agrónomo y cómo no, si el amor al trabajo agrícola ya lo lleva en la sangre. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Ahora vamos a conocer las condiciones del clima y trasladamos nuestra señal hasta el Centro de Monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente. Napoleón Galdames nos presenta cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, efectivamente este es el pronóstico del tiempo ya para lo que resta de esta noche. Estamos esperando todavía estar influenciado por el desplazamiento o salida de la onda tropical que se desplazó el día de ayer. A esta hora vemos el cielo con bastante nubosidad, algunas lluvias y tormentas en varios sectores del país. Esperamos que estas lluvias y tormentas siempre acompañadas de vientos rafagadosos previo a estas tormentas y principalmente afectando zona central y zona occidental del país. Siempre las tormentas barrerán todo el país, pero las principales, los más fuertes, serán del centro hacia el occidente del territorio. Temperaturas bastante frescas para esta noche y madrugada, con mínimas rondando los 20-21 grados centígrados. Para el día de mañana, siempre cielo con poca nubosidad, gran parte del día y la tarde, un ambiente muy caluroso por las tardes, inclusive la noche. Las máximas rondarán los 31 a 32 grados centígrados al centro y occidente, en el oriente máximo de 37 grados centígrados. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Gracias a Napoleón Galdames, meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente. Y un dato importante que decía Napoleón, las tormentas son, decía, de la zona central hacia la zona occidental. Pero ¿qué pasa en Oriente? ¿Sabe usted que en Oriente hay preocupación? Porque en municipios como Conchagua, en La Unión, no está lloviendo. Y esto tiene preocupados a los agricultores que temen perder sus cosechas. Productores agrícolas de Conchagua se encuentran preocupados debido a la afectación que ya está causando en sus cultivos la sequía severa, que en algunas zonas ya pasan los 22 días según manifestaron. La ausencia de lluvias incluso ha provocado que se sequen manzanas de maíz y otros cultivos. De acuerdo con el nivel de estrés hídrico actual, de no haber agua en los próximos 5 días, se perderán por completo. Que no hay lluvia. Que no hay lluvia. ¿Qué le afecta eso? Al cultivo. Al cultivo que no le cría cultivo. ¿Hace cuánto tiempo realizó la siembra usted? En mayo. Desde mayo no han tenido crecimiento de la milpa a causa de la falta de agua. Sí. ¿Qué altura debería tener en este momento la milpa? Ya estuviera así. Hasta el momento nadie ha venido a supervisar estos lugares, la situación de los cultivos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las milpas que por estos días están soltando flor sin duda no van a dar cosecha. Las que están pequeñas, si llueve, posiblemente revivirán. Que estamos así como amenazados, que no vamos a cosechar. ¿Por qué? Por falta de la lluvia. Y a estas alturas, si la lluvia hubiese sido bastante bien, ¿ya estaría grande la planta o cómo? Sí, hubiera estado lloviendo seguido, ya estuviera como giroteando. ¿Y nada ahorita? Y ahorita no, porque ni soltando flores algunas matas, pero lo más seguro que al secarse la flor ya no echa. Y si echan flor así de pequeña, tampoco va a producir maíz, elote. ¿Cómo no? Si cayera una lluvia, cosecha. Las pérdidas, que podrían rondar los $400 por manzana de siembra de maíz, suman gastos de alquiler por parcelas, situación alarmante para pequeños productores que cultivan para consumo del hogar. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.
Continuamos con noticias departamentales. 2 hermanos presuntos pandilleros fueron capturados por amenazar a una persona con régimen de protección. Según las autoridades, uno de los detenidos portaba un brazalete electrónico. En la notificación La Pradera de la ciudad de San Miguel fueron detenidos los hermanos Franklin Antonio Lazo y José Alexis Luna Lazo, quienes son acusados por el delito de amenazas. El primero de ellos portaba un brazalete, pues era un reo en fase de confianza. Quien porta un brazalete tiene una condena por el delito de homicidio agravado. Así también se realizó la detención de su hermano José Alexis Luna Lazo, de 19 años, quien reside ahí mismo en la notificación La Pradera. Esto se le atribuye el delito de amenazas y agrupación ilícita, ya que amenazaron a una persona quien goza de régimen de protección. En cuanto a los antecedentes, de acuerdo a las autoridades, ambos sujetos presentaban antecedentes delictivos. En el caso de Franklin Lazo, este había sido procesado en el año 2016 por el delito de homicidio agravado. En nuestra base de datos se verificó que Franklin Antonio Luna Lazo, quien porta el brazalete, tiene antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y resistencia. Y su hermano José Alexis Luna Lazo tiene antecedentes por feminicidio agravado. ¿Y cuáles eran las medidas que el juez dio para ello? Me imagino no salir de la vivienda o residencia de su casa y no andar cometiendo otros hechos delictivos, en el cual esta vez salieron ahí a la colonia y amenazaron a una persona. ¿El homicidio cuándo? Estos detenidos serán puestos ante los juzgados correspondientes, quienes determinarán las medidas que serán impuestas de ser encontrados culpables en los delitos que se les acusa. Con imágenes de Saúl Morales, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Y un presunto miembro del Cuerpo de Agentes Municipales de Usulután fue detenido. Se trata de Jesús Velázquez, de 49 años, a quien las autoridades le decomisaron pantalones de uniformes policiales y 2 armas y cargadores. La captura ocurrió en la colonia Fenadesal del municipio de Santa María y según la PNC, este hombre es padre de un miembro de estructuras criminales condenado por varios delitos. Durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén se compró un edificio valorado en más de $2 millones, pero este nunca fue ocupado. Conozcamos a continuación por qué el nuevo gobierno dice que va a pedir una investigación de parte de la Fiscalía General de la República sobre la compra de este inmueble. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, anunció que presentará en las próximas horas ante la Fiscalía General de la República una denuncia formal para que se investigue a los exfuncionarios del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén que estuvieron involucrados en la compra del ex edificio del Hotel Alameda, valorado en más de $2 millones. Según la antigua administración, el inmueble iba a ser remodelado para que ahí funcionaran las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería. El proyecto nunca se llevó a cabo, pese a que meses antes de dejar su cargo, el ex vicepresidente Óscar Ortiz reiteró que estaban listos para echar a andar el proyecto. Será entonces las investigaciones las que determinen qué pasó con el proyecto y si verdaderamente el inmueble estaba valorado en ese costo. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cordero. Bien, ahí tenemos lo que está pasando con ese edificio ubicado sobre la Alameda Roosevelt en San Salvador. También les contamos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobreseyó definitivamente a María Giralt de Carpio, quien estaba siendo acusada de falsedad documental agravada en el caso conocido como Diego de Holguín. Esto luego que se dictara un habeas corpus a favor de la acusada, argumentando que el delito ya prescribió, aunque la procesada debe de continuar el juicio para que se determine si es responsable civilmente. Sin embargo, la procesada deberá continuar en el juicio para determinar si es responsable civilmente. Asimismo, este lunes el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador amplió una semana más de plazo para que las partes continuaran ordenando la prueba documental y las diferentes evidencias para ser incorporados en el juicio que se lleva contra exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Obras Públicas por los delitos de peculado, falsedad documental agravada, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. Muy
buenas noches, vamos con los deportes, pero antes quiero hacerles una mención muy importante y es que Yogur Yes me encanta por su textura, también que es muy suave, cremosa, que envuelve el paladar. Yogur Yes sí es yogur de verdad. Uno de mis favoritos, quiero comentarle que es el de banano con fresa, con trozos de fruta, es delicioso. Les cuento que todos los días antes de salir de casa preparo mi yogur y le pongo un poquito de granola y listo. Yogur Yes, así de real. Y ahora sí, vamos con los deportes y quiero comentarles que vamos a iniciar con lo nacional. Y es que este fin de semana se inauguró la primera Copa Superior de Balonmano, donde se desarrolló una ceremonia para premiar a los ganadores de esta liga y también se realizaron varios partidos. Comentarles que fueron participantes 4 equipos femeninos y también 4 masculinos que llenarán las canchas del gimnasio, o más bien que llenaron las canchas del gimnasio de B-Sport en Nuevo Cuscatlán. Vamos a escuchar a la presidenta de este equipo, pero bueno, más adelante vamos a ver eso. Ahora vamos a pasar al ámbito internacional. Quiero comentarles. Y bueno, nosotros antes de despedir rápidamente una información en desarrollo. En San Miguel un automóvil se incendió, esto ocurrió sobre la calle Elizabeth y según testigos se escuchó una fuerte explosión y el carro empezó a arder en llamas. Empleados de un car wash que estaban cerca intentaron sofocar el fuego, pero este se propagó rápidamente. Esta es una información en desarrollo cuando son las 9:30 en San Miguel, un automóvil que se ha incendiado sobre la calle Elizabeth, esto después de una fuerte explosión en el carro, según testigos. Bueno. Así llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Le agradecemos a usted habernos sintonizado en el día lunes y esperamos que nos acompañe durante el resto de la semana. Por hoy, esto es todo. Les esperamos mañana, como siempre, con más información. Feliz noche. Buenas noches. Hasta mañana.